Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos esta tarde. Comienzo esta presentación definiendo a la diabetes mellitus como un conjunto de trastornos metabólicos por presencia de hiperglucemia de manera persistente o crónica. Esta hiperglucemia se debe a defecto en la producción de insulina, a resistencia a la acción de la insulina, a un aumento en la producción de glucosa o combinación de estas causas. Esta hiperglucemia persistente genera conocidas complicaciones, que son complicaciones crónicas, que las podemos dividir en complicaciones microangiopáticas y macroangiopáticas. Dentro de las microangiopáticas tenemos a la retinopatía, a la nefropatía y a la neuropatía. Y macroangiopáticas, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad coronaria y la enfermedad vascular periférica. Dentro de las complicaciones microangiopáticas nos interesa en esta charla la neuropatía diabética, que desencadena las lesiones en el pie diabético. Se produce por la glucosilación de proteínas en todo el organismo, en este caso de la mielina. Se desarrollan anticuerpos antineuronales que provocan desmielinización, degeneración axonal y alteraciones de las células de Schwann, dando como resultado disminución de la sensibilidad, de comienzo insidioso, simétrico en calcetín. El paciente experimenta ardor, picazón, pinchazos, electricidad, pesadez, calambres nocturnos. Alteración de la inervación autónoma por falta de estimulación de la secreción sudorípara y sebácea. Esto produce sequedad cutánea, fisuras y grietas y callos. Y alteración de las neuronas motoras por pérdida de reflejos tendinosos y atrofia muscular, generando alteración de la arquitectura del pie con dedos en garra, arco pronunciado y la susceptibilidad a las infecciones. Un síndrome asociado que es necesario describir es el pie de Charcot. Es un trastorno poco común, pero causa discapacidad y es más frecuente en diabéticos tipo 1. La neuropatía impide que el paciente note cuánta cantidad de presión soporta el pie. Esto se suma al daño que pueden tener los vasos sanguíneos y generan alteración a nivel del hueso. Se producen cambios en la arquitectura del pie por colapso del arco longitudinal y aparición de prominencias óseas. En agudo, el paciente experimenta dolor, calor, eritema y edema en el pie o tobillo. Siempre hay un antecedente de un trauma muy menor. En fase crónica, se generan zonas de hiperpresión y deformidades que van a ser las que predisponen a la ulceración. La enfermedad arterial periférica puede detectarse hasta en un 50% de los pacientes diabéticos con úlcera en el pie. Se afectan arterias de grueso y mediano calibre por calcificación de la capa media arterial por denervación de la vasa vasorum, o sea, por neuropatía. Hay estrechamiento de la luz y aparición de aterosclerosis periférica, con signos y síntomas clásicos que van a surgir del interrogatorio, la claudicación y el dolor en reposo. Y del examen físico, la ausencia del pulso y la temperatura disminuida. También se afectan capilares, arteriolas y vénulas en todo el organismo. En este caso se produce hipertrofia de la capa endotelial, pero sin estrechamiento de la luz. Tanto la microangiopatía como la macroangiopatía alteran el intercambio de nutrientes, por lo tanto, alteran la cicatrización. Y a esto se suma que la hiperglucemia interfiere con la formación de anticuerpos. Se define entonces al pie diabético como cualquier lesión a la integridad de la piel por debajo de los maléolos en un paciente con diabetes. El examen del pie va a ser fundamental en estos pacientes para establecer factores de riesgo para el desarrollo de las úlceras, detectar lesiones, tomar medidas preventivas, realizar una derivación temprana y educar en los cuidados del pie. Pie diabético es sinónimo de ulceración, infección y gangrena del pie. Y es la complicación que se presenta en el 15 al 35% de los pacientes con diabetes a lo largo de la vida. Demanda, por supuesto, un abordaje multidisciplinario.
el 80% de las amputaciones de miembros inferiores inicia con una úlcera. Y el 75% de todas las amputaciones de miembros inferiores es por causa de pie diabético, de ahí su importancia. La neuropatía es la que desencadena las lesiones, como estuvimos observando en los slides anteriores. Y la vasculopatía periférica es la responsable de la cicatrización de las heridas, de la buena cicatrización o mala cicatrización, de acuerdo a la presencia o no de vasculopatía periférica. Vamos a repasar un poquito el proceso de cicatrización. Sabemos que la reparación de una herida integra procesos secuenciados y superpuestos, que a los fines didácticos lo podemos dividir en 3 fases: inflamatoria, fase proliferativa y fase de remodelación. La fase inflamatoria incluye la fase de hemostasia, con formación del tapón plaquetario y la activación de la cascada de coagulación. Se produce migración al sitio de la herida de las células implicadas, por ejemplo los neutrófilos, que liberan enzimas como las proteasas para la fagocitosis de bacterias y proteínas, y se estimula así también el sistema inmune. En la fase proliferativa, los fibroblastos iniciarán el depósito de una matriz provisional de fibronectina, ácido hialurónico, y luego, estimulados por los factores de crecimiento, iniciarán la síntesis de colágeno, tipo 1, tipo 3 y tipo 4. Esto sucede en las primeras semanas. Simultáneamente, comienza la formación de tejido de granulación. Y durante la remodelación, los queratinocitos son los que migran desde los bordes de la herida o desde anexos remanentes para restablecer la barrera cutánea. Para finalizar, el colágeno 3 será reemplazado por el colágeno 1 mucho más resistente. Y todo este proceso puede durar hasta 2 años. Cuando hablamos de úlcera de pie diabético, hablamos de una herida crónica. ¿Y cuándo hablamos de herida crónica? Cuando esa herida supera las 4 semanas de evolución o que no disminuye un 20 a 40% luego de las 2 a 4 semanas de tratamiento. Son ejemplos las úlceras vasculares, las úlceras por presión y, en este caso, las úlceras por pie diabético. En este último caso, se encuentran muy comprometidas tanto la fase inflamatoria como la fase proliferativa. Es decir, que frente a la glucosilación de todas las proteínas, se produce disminución de la función de los neutrófilos, se altera la angiogénesis y la formación de tejido de granulación, colaboran la microangiopatía y la neuropatía reduciendo la tensión de oxígeno. Esto hace que persista la etapa inflamatoria y entonces genera disminución en la proliferación de fibroblastos con reducción de la producción del colágeno. En este desbalance entre factores positivos, que son las células proliferativas y los factores de crecimiento, con los factores negativos, que son las citoquinas, la actividad proteasa y el biofilm, juega un papel muy importante en este momento el biofilm. Definimos que una herida tiene biofilm cuando se depositan en su superficie comunidades de microorganismos. Aproximadamente es el 20% de bacterias y un 80% de sustancia polisacárida extracelular, la que conforma el biofilm. Estos microorganismos, como dije recién, secretan esta matriz hidratada de polisacáridos, proteínas y ADN, y forman una coraza que actúa como una barrera física para la cicatrización, porque tiene extrema tolerancia a antibióticos tópicos y sistémicos. Causan más del 80% de todas las infecciones en la atención primaria. 60% de todas las heridas crónicas tienen biofilm y un 6% de las heridas agudas. Por lo tanto, sabemos que es muy importante tenerlo en cuenta porque mantienen esta condición inflamatoria de la herida y por lo tanto es una barrera física a la cicatrización. Si podemos definirlas desde el punto de vista macroscópico, sabiendo que el biofilm en realidad es microscópico, podemos decir que un lecho de una herida con una sustancia viscosa, translúcida, brillante como un gel, que se forme y queda fuertemente adherida, tenemos que sospechar la presencia de biofilm. Esto sucede en las primeras 2 a 4 horas
y cuando realizamos desbridamiento, se recupera rápidamente el biofilm, luego de la interrupción mecánica. Vuelven a formarse dentro de las 24 horas. Una intervención sencilla que podemos adoptar ante la sospecha de la presencia de biofilm es, por un lado, reducir esa carga, ese biofilm por medio del desbridamiento y uso de antisépticos especiales como la polihexametilbiguanida. Y usar apósitos de barrera como la matriz polimérica multifuncional que hoy vamos a detallar. Además de proteger la herida, esta matriz previene justamente, protege en realidad a la herida de una nueva contaminación, estimulando el desbridamiento autolítico. Y en la versión con plata, actúa suprimiendo la nueva formación de biofilm. Esto, mayor detalle, lo tendremos con Alexandra. Ahora bien, antes nombré que las alteraciones en la inervación autonómica inhiben la secreción sudorípara y sebácea. Esto tiene como resultado la aparición de condiciones preulcerativas, las fisuras, la anhidrosis y la hiperkeratosis. Esto se genera por respuesta a las hiperpresiones por cambios en la arquitectura del pie. Existen muchas clasificaciones para pie diabético. La clásica y mundialmente conocida es la de Wagner, con 5 grados, partiendo de un grado 0, donde no existe aún lesión, pero sí existen condiciones preulcerativas, tallos gruesos, cabeza de metatarsales prominentes, deformidades óseas. En el grado 1 hay lesiones superficiales con destrucción del espesor total de la piel. En el grado 2, las úlceras son más profundas, penetran la piel grasa, los ligamentos, no afectan huesos, pero hay infección generalmente. En el grado 3, las úlceras son más profundas, se forman abscesos con posibilidad de osteomielitis, generalmente son heridas extensas, profundas, con secreción y mal olor. Hablamos de grado 4 cuando hay presencia de gangrena limitada, con necrosis de una parte del pie o de los dedos, talón o planta, y el grado 5, la gangrena es extensa, todo el pie está afectado con efectos sistémicos. Según esta clasificación clínica, podemos determinar entonces el riesgo para nuestro paciente y recomendar un tratamiento específico y con qué frecuencia deben controlarse. Todo paciente diabético en general, hablamos, deberá recibir un completo examen de los pies mínimo una vez al año y tratar de buscar signos y síntomas de polineuropatía diabética y enfermedad arterial periférica. El riesgo es bajo en nuestros pacientes cuando no hay presencia de polineuropatía ni enfermedad arterial periférica y tampoco hay deformidades. Pero aquí tenemos que actuar haciendo prevención, con educación al paciente y el uso de zapatos apropiados. Y el control generalmente puede ser anual. El riesgo aumenta cuando ya hay presencia de polineuropatía y enfermedad arterial periférica, aunque no haya deformidades. En este caso, hay que prescribir unos zapatos especiales que ahora vamos a comentar en un momentito, y los controles son más frecuentes, cada 3 a 6 meses. El riesgo va aumentando cuando aparecen deformidades, cambios en la piel o antecedentes de úlceras. En este caso, además de la prescripción de zapatos, debemos realizar una consulta con un cirujano vascular para justamente realizar una cirugía profiláctica que nos va a sacar todos los dolores de cabeza. Y en realidad, en estos casos, los pacientes deben controlarse muy frecuentemente, cada 1 a 3 meses. El riesgo se convierte muy alto cuando hay antecedente de amputación o tenemos una lesión activa, entonces el seguimiento va a ser el mismo, pero obviamente con mayor frecuencia, cada 15 días. Precozmente deberíamos identificar los factores de riesgo para desarrollar pie diabético y así evitar las complicaciones que se generan. Los factores de riesgo modificables son el tabaquismo, el mal control metabólico, hemoglobinas glicosiladas mayores a 7, las condiciones sociales del paciente, vivir solo, con difícil acceso a un servicio de salud, con deficiente educación, obeso, con sobrepeso, que no usa calzado adecuado y con deformidades del pie. Los no modificables son el sexo masculino, la duración de la diabetes, una historia de úlcera previa o amputaciones, presencia de complicaciones microangiopáticas,
la limitación en los movimientos articulares y ya la presencia de claudicación. Ya ahí lo podemos modificar. Podemos actuar precozmente, por supuesto. Y de polineuropatía, la duración de la diabetes, el control glucémico inadecuado y los factores de riesgo cardiovascular. Esto para tenerlo muy en cuenta. En resumen, y a las claras, se requiere un enfoque holístico para diagnosticar y tratar con éxito a estos pacientes. Este tratamiento exitoso incluye el control óptimo de la diabetes, el cuidado local eficaz de las heridas, el control de las infecciones, estrategias para aliviar la presión y la restauración del flujo sanguíneo. Todas igual de importantes. Si nos enfocamos en el cuidado local eficaz de las heridas, siempre el primer paso que tenemos que nosotros pensar es el desbridamiento. El desbridamiento autolítico realmente se indica en cualquier tipo de heridas. Es un proceso fisiológico que se utiliza un apósito o un gel, un hidrogel, sobre la herida para ablandar y retirar ese tejido desvitalizado. Y esto se genera de forma selectiva, atraumática y no dolorosa. En los pacientes con pie diabético, la primera elección va a ser el desbridamiento quirúrgico o cortante. Justamente no podemos retrasar, no tenemos tiempo, a diferencia de otro tipo de heridas. Pero igualmente siempre continuaremos con un desbridamiento autolítico adecuado. No se recomienda el uso de apósitos cuando estamos hablando de isquemia o gangrena seca. Es la única contraindicación que tiene el apósito o el principio de cura húmeda. Bien, el tratamiento específico incluye determinar el nivel de actividad de ese paciente y cuán deformado está su pie. Nivel de actividad y deformidad del pie. En el caso de un paciente activo sin deformidades, el uso de zapatos deportivos es suficiente. Pero vamos aumentando la complejidad a medida de que el paciente disminuya su actividad y se tenga más deformado el pie. Hasta llegar a la necesidad, a la indicación de descarga de presión, ya sea con yeso de contacto total, una bota walker, una sandalia de arco, cuando ya tenemos que descargar la presión y generar una máxima reducción del estrés plantar focal no percibido. Esto es necesario cuando estamos frente a un paciente con úlceras plantares grado 1 y 2 sin sensibilidad. La contraindicación es la presencia de infección o gangrena. Se trata esos cuadros, se trata ese cuadro y se puede indicar nuevamente. Pero realmente es importantísimo tenerlo en cuenta porque va a ser la única opción que tenemos y es parte del tratamiento general, además de todo el cuidado local de la herida. El yeso de contacto total permite colocar localmente otro tipo de producto. Bien. Como dijimos hoy, lo más efectivo sería prevenir las condiciones preulcerativas, ¿no? Hacer prevención. Para esto entran en juego los podólogos, que son fundamentales, son el pilar del tratamiento del paciente diabético. El podólogo con su actuación evita, o sea, justamente que se generen zonas de hiperkeratosis, evitamos la formación de costras, que son reservorios de microorganismos, y realizan un desbridamiento con un cuidado de la perilesión, que va a ser nuestra fuente de queratinocitos. Por lo tanto, en pacientes que no han desarrollado una úlcera al momento de la evaluación, debemos enfocarnos en la prevención. Y los podólogos ejercen un papel, pero fundamental. Nuestra meta, entonces, como para ir finalizando, debe ser elegir el mejor tratamiento para reducir el área de la herida en las primeras 2 a 4 semanas, siendo de buen pronóstico la reducción de más del 50% de la superficie en la semana 4. Esto es específico para pie diabético. Tenemos menos tiempo que con respecto a otro tipo de heridas. Y como conclusiones, hasta un 85% de las amputaciones son evitables si se adopta un plan eficaz de cuidados. Por un lado, la terapia agresiva, que es fundamental, con revascularización, y el manejo avanzado de heridas con la elección de apósitos adecuados. Esto va a ser justamente realizado por un equipo multidisciplinario, tanto a nivel primario, podólogos, médicos y enfermeras,
como nivel secundario y terciario, siendo todas las especialidades que figuran aquí, diabetólogos, endocrinólogos, internistas, cirujanos vasculares, traumatólogos, fisiatras, técnicos en ortesis y fisioterapeutas, son todos fundamentales para lograr que el paciente tenga un mejor pronóstico. Las úlceras que se mantienen en el tiempo deben ser evaluadas por un cirujano vascular. Esto aumenta las probabilidades de beneficiarse con una revascularización. Y después, identificar los factores de riesgo en torno al pie, su diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y la rehabilitación tienen que ser pilares en el tratamiento, para justamente ser protagonistas cada vez más aisladamente de pacientes con esta realidad. Muchas gracias a todos por su atención. Ahora doy el pase a Alexandra, que va a explicar con mayor detalle todas las características de la línea Polymen. Buenas tardes a todos, es un placer saludarlos. Bueno, gracias, doctora María Florencia. Y para continuar, sí, la idea es hablar un poco sobre Polymen como una alternativa efectiva para el tratamiento en las heridas de pie diabético. Quiero iniciar, sí, comentándoles un poco de quiénes somos nosotros. La compañía es la empresa Ferris, es una empresa americana. Es una compañía que lleva muchos años, más de 40 años tiene la empresa realmente, y durante este tiempo, en los últimos 30 años, patentó y ha formulado y ha trabajado arduamente en el desarrollo de Polymen para que podamos contar con él en todo el mundo, estar en Latinoamérica, en Norteamérica, en la región europea, Medio Oriente, Asia y Pacífico, atendiendo pacientes y ayudando en múltiples tipos de lesiones y heridas que se presentan. Y pues bueno, por supuesto, en Argentina con nuestro representante, nuestro distribuidor autorizado, que es Surgitech. Nosotros trabajamos Polymen con tres premisas muy importantes, pensando en esos profesionales que están de frente a la situación y en los pacientes. Lo primero que buscamos siempre es que sea un proceso simple, que sea algo muy sencillo, ese cuidado de las heridas. Lo segundo es que haya un proceso de mucha curación, de mayor curación, pero que no sea doloroso. Y tercero, y un punto muy importante, es que las heridas se logren cerrar en un tiempo adecuado. De hecho, como nos mencionaba específicamente para pie diabético, que tenemos poco tiempo, pero que sea a un costo accesible, es decir, que sea también un producto con múltiples beneficios que podamos utilizar en todas las fases del proceso de cicatrización. Y bueno, en sí, ¿qué es Polymen? Siempre me preguntan, bueno, Polymen es una matriz, más que un apósito, nosotros gustamos de llamarlo matriz polimérica, precisamente por la acción que tiene. Es una matriz especializada, es multifuncional, y sus componentes lo que hacen es actuar de forma conjunta, de forma sinérgica, modulando esa fase inflamatoria, que es el primer proceso del proceso de cicatrización, para poder pasar prontamente y de forma muy adecuada a una fase proliferativa y una remodelación adecuada. Un poco lo que nos explicaba la doctora Florencia frente al proceso de inflamación y cómo se espera poder abordarlos teniendo una lesión como la que vemos acá al lado izquierdo de sus pantallas, pero que llegue prontamente y de forma satisfactoria a un cierre adecuado. Para que eso suceda, nosotros nos enfocamos en 4 objetivos o 4 aspectos importantes. Algunos de ellos que nos los ha mencionado, de hecho, la doctora hace un rato, y son el controlar el edema y el exudado, el manejo de ese tejido desvitalizado, el control bacteriano y el control del dolor cuando todavía hay terminaciones nerviosas y demás. Y esto se vuelve sumamente importante y es vital para que podamos pasar rápidamente de esta fase inflamatoria a un proceso de proliferación y de remodelación. Y bueno, ¿cómo lo hacemos a través de Polymen? Realmente es un proceso sencillo. Lo primero que les quiero comentar es cómo es el producto, qué es él realmente. Él es una matriz que es suave, que es delgada, que es sumamente conformable, que tiene una característica importante y es que es reticulada.
e hidrofílica. Si la viéramos visualmente, es esto que les estoy tratando de mostrar aquí en pantalla. Pueden ver que realmente es muy delgada. Yo lo puedo dar la forma que necesite, podría cortarle y en fin. Si lo viéramos al microscopio, podríamos ver en esta parte de acá, lo que estamos viendo en la pantalla realmente, es estas celdas que tienen un panal de abejas. Y esto le da una característica importante y es la capacidad de retener ese exudado, ese líquido que no debe estar en la herida. Por eso es tan importante la composición que tiene. Adicional a esto, su formulación, pues como he mencionado, es capaz de minimizar el dolor y trabajar en la inflamación acelerando ese proceso. ¿Cómo lo hace? Lo primero que les quiero comentar de sus componentes es que él tiene un surfactante, es un agente que tiene propiedades tensoactivas, emulsionantes y espumantes, que le van a permitir una adecuada y permanente limpieza de la herida, haciendo una efectiva remoción de esos detritos y ese tejido desvitalizado, estimulando el desbridamiento autolítico, algo muy importante cuando estamos trabajando pie diabético y nos encontramos con tejidos que debemos quitar para que pueda pasar rápidamente a sanar la herida. El siguiente componente que tiene es la glicerina. Él se encarga de hacer un aporte importante en la humectación y también se activa en paralelo con el surfactante para limpiar y para poder ayudar a que se quiten todos estos detritos y demás. Pero no es solamente eso. La glicerina también evita la adherencia de la matriz en la herida. Por eso los cambios son rápidos, no son dolorosos y atrae fluidos ricos en factores de crecimiento al lecho de la misma, así que ayuda muchísimo a que este proceso, una vez pasa la fase inflamatoria, pueda empezar a proliferar y a cerrar rápidamente. Tiene un copolímero de almidón que tiene dos características importantes, un factor de absorción y la capacidad de rellenar y expandirse. Frente al primero, la capacidad de absorción, Polymen es capaz de contener el exudado dentro de su membrana, de allí la importancia de que sea reticulado e hidrofílico. Y además, esto es sumamente importante porque al poder encapsular acá ese líquido va a permitir que se reduzca ese riesgo de maceración porque haya líquido exudativo que no deba estar presente porque haya demasiada secreción. Y esto obviamente va a ayudar a estimular la cicatrización. Y esta capacidad de rellenar es bien importante porque va a permitir que siempre la herida esté en contacto 100% con todos los espacios de la herida. Una vez él entra en acción, una vez él entra en contacto con la misma humedad que tiene la herida cuando es una herida húmeda, y si no cuando nosotros lo activamos, lo ponemos un poco húmedo, él va a expandirse y va entonces a conformarse de acuerdo a la forma de la herida, quedando en perfecto contacto. Así que esto también nos ayuda no solamente a acelerar el proceso de cicatrización, sino que se cuide perfectamente cada espacio de la misma. Otro componente importante es su película semipermeable, es especialmente diseñada para Polymen, y ella permite un intercambio adecuado de oxígeno, de CO2 en la herida, permite una transmisión de vapor óptima, va a proteger a la herida del medio ambiente y va a optimizar las condiciones de humedad de la misma. Les muestro aquí en pantalla, esa membrana es esta que estamos viendo acá, que tiene una cuadrícula. Si la pudiéramos soltar y despegar, lo que veríamos es un poco esto, no sé si se alcanza a ver bien, pero bueno, allí tratamos de hacer el ejercicio. Pero no es solamente esto lo que hace único al producto. Polymen, y he mencionado hace unos instantes que tiene la capacidad de trabajar sobre el dolor, de minimizar el dolor. Y en efecto, él hace una inhibición de esas fibras nerviosas que reciben y transmiten la sensación del dolor. Lo hace porque tiene la capacidad de absorber iones de sodio. Y esto explica esa reducción de la conducción nerviosa nociceptiva, nociceptora, y se ve reflejado en el paciente en un alivio del dolor. Es como si interrumpiéramos esta comunicación. Ahora bien, me gustaría hablarles un poco de la ciencia básica. Nosotros tenemos muchos estudios que validan, algunos que se han hecho directamente por la casa matriz, otros que han hecho instituciones
es que les ha llamado mucho la atención cómo funciona el producto y lo han realizado. Y por supuesto que están disponibles a través de nuestro distribuidor en Argentina. Ustedes se pueden comunicar con ellos para, si quieren revisar en particular alguno de los estudios que se les ha hecho al producto. Pero me quisiera enfocar hoy un poco en la parte de la experiencia clínica, de los resultados visualmente que hemos tenido a lo largo de los distintos países donde se ha probado el producto, donde se ha utilizado. Quiero empezar por recordarles que el producto es un modulador de la fase inflamatoria, controla el dolor y mejora esa cicatrización de las heridas traumáticas. Acá podemos ver un poco cómo realmente una lesión tan importante por un aplastamiento, fíjense ustedes cómo está inflamado, cómo hay una pérdida de tejido importante, cómo hay un edema y cómo Polymen puede canalizar esa respuesta inflamatoria, cómo la puede modular para poder llevar a cabo un proceso de cicatrización adecuado. Aquí tenemos otro ejemplo de una lesión por aplastamiento. Pueden ver acá ustedes cómo aquí hay un edema importante. Miren la lesión en el tiempo. Algo que mencionaba y que es muy importante, que lo mencionaba la doctora María Florencia, sobre todo pues en pie diabético, que el tiempo es muy importante para poder evaluar cómo está dándose esa lesión y qué tratamiento debe seguir, qué curso debe seguir. Lo hemos desarrollado en laceraciones vasculares y de tendón, en estructuras anatómicas que están expuestas sin ningún problema o alteración alguna, controlando esa inflamación y esa actividad nociceptora, esa actividad que está relacionada con el dolor. En temas de abrasión, pueden ustedes ver acá cómo estaba el día 1 la lesión y cómo realmente se controla esa fase inflamatoria, y el día 20 ya de hecho no hay ninguna evidencia de la lesión que tenía el paciente. Acá tenemos otros ejemplos de aplastamiento, de modulación de inflamación. Miren ustedes cómo la mano, realmente todos sus dedos están inflamados, una lesión importante con un tejido desvitalizado, y pueden ustedes ver cómo en 22 días se soluciona y pues realmente cómo desde antes, de hecho, empieza a modular esa fase inflamatoria. Es un producto que realiza un desbridamiento autolítico, un desbridamiento que no es traumático. Pueden ustedes observar acá realmente cómo ha liberado, bueno, al inicio pueden ver ustedes acá cómo está todo este tejido necrótico, esfacelado, unos bordes muy maltratados. Miren ustedes cómo él empieza a hacer esa limpieza, a quitar ese biofil, esas escaras, ese tejido que no es viable, y empiezan a aparecer, de hecho, zonas ya con tejido de granulación. De la misma forma, aquí vemos también otro tipo de desbridamiento en una úlcera arterial, en una úlcera venosa. Y bueno, también él tiene no solamente acciones importantes en la fase inflamatoria, también tiene una parte importante en la parte de granulación, en la parte de epitelización. Podemos ver acá, por ejemplo, cómo esta úlcera venosa se encontraba con un tejido aquí bastante complicado de manejar, un tejido que realmente pues tuvo que ser desbridado. Miren acá en octubre ya cómo se libera, cómo la fase inflamatoria es controlada y cómo pasa a una etapa de granulación y epitelización, cerrando adecuadamente la lesión. Él, obviamente por el surfactante que tiene unas características importantes para la fase de limpieza. Miren, acá podemos ver en esta úlcera venosa algo que nos mencionaba, de hecho, la doctora María Florencia, el tema del biofilm, y de cómo es esto tan importante poderlo eliminar y quitar de la herida de forma adecuada, por supuesto, para que pueda pasar a una granulación, a una curación efectiva. Miren en 31 días cómo se reduce el tamaño de la herida, cómo se libera de esa carga bacteriana importante que tiene y se limpia adecuadamente gracias al surfactante que tiene Polymen. Lo mismo aquí podemos ver un poco cómo él en temas de abscesos y quistes, él también puede realizar una limpieza, modular esa inflamación y llevar a cierre las heridas y las lesiones. Y bueno, algo importante, Polymen optimiza el ambiente de la cicatrización de las úlceras en pie diabético, pero no es solamente eso, él también tiene la acción conjunta de sus componentes que logran o tienen la capacidad de vencer esas variables impactantes que muchas veces detienen la cicatrización y de las cuales nos hablaba un poco la doctora hace un rato. Quiero mostrarles y enfocarnos un poco en algunos de los casos. Perdón, me están diciendo que el audio se está yendo. ¿Me escuchan bien en este momento, María Florencia? ¿Florencia?
Yo te escucho bien, pero un poquito bajo, Ale. Ok, voy a subir aquí, voy a hacer aquí una cosita. Ahí ya me oyen mejor todos. Sí. Como que a veces se te va bajando el volumen. Ok, ya, perfecto, gracias. Ok, como les decía, tenemos algunos casos que se han desarrollado que hablan de la experiencia enfocada hacia pie diabético. Quisiera empezar por este caso, es una úlcera profunda en un pie de Charcot que fue cerrado después del tratamiento con Polymem. Esto se hizo en Chipre, en un hogar geriátrico, en una clínica de heridas. Es una mujer de 38 años con diabetes tipo 1, con una úlcera que ustedes pueden ver acá, tiene unas dimensiones importantes, tiene una profundidad que realmente hacía que se sintiera y se pudiera ver la estructura anatómica, había hueso allí, se sentía. Tenía pésimo olor, había bastante, y ustedes pueden ver en los bordes que hay una hiperkeratosis, sí, importante aquí, tejido necrótico y un exudado bastante abundante, lo que tenía de hecho a la paciente muy asustada era el nivel de exudado. Ella llevaba 5 meses de evolución con esta lesión, con un tratamiento diferente, le habían puesto apósitos, soluciones, otras cosas. La respuesta no era positiva, por lo que sus médicos tratantes estaban pensando en ese momento en que iba a llevarse a amputación. Pero como último recurso, la trasladaron a esta clínica en Chipre y allí se hizo una evaluación y se empezó a tratar con Polymem. Inicialmente se trató con Polymem Plata, que es la imagen que tenemos aquí al lado. Y pueden ustedes ver, bueno, acá como, bueno, inicialmente se hizo, quiero comentarles que él en su proceso de absorción, siempre que lo utilicen en heridas exudativas van a ver que absorben mucho, y esto es parte del proceso de limpieza que él hace para poder hacer un barrido, quitar los microorganismos si hay un biofil y si hay que desbridar. Entonces, obviamente, al comienzo se hacían 2 cambios de apósitos para mantener lo más limpio posible la herida y que hiciera su desbridamiento de forma natural, un desbridamiento autolítico. Pueden ustedes ver acá el 15 de enero cómo se recuperaron los bordes, cómo el tamaño de la herida se ha disminuido notablemente, cómo realmente ese desbridamiento se hizo sin maltratarse, sin que haya dolor en el paciente. Y un poco esto va muy concordante a lo que nos mencionaba la doctora María Florencia, que tiene que ver con esos criterios de en cuánto tiempo está sanando la lesión, ¿no? Para poder determinar los pasos a seguir si está siendo exitoso o no el tratamiento. Pueden ver ustedes aquí al 30 de enero cómo ya empieza a haber un tejido de granulación. Obviamente este tejido que se ve aquí fue quitado con Polymem, él lo desbridó, lo quitó. Y miren ustedes al 27 de febrero ya cómo realmente ha pasado un proceso de cierre de herida, ya básicamente al 7 de abril está resuelta la lesión. Otro caso muy importante es un consolidado que les quiero presentar de 3 años de experiencia en el tratamiento de 46 úlceras de pie diabético. Este es un caso muy bonito. Fue hecho en Chipre, este caso es de Chipre, esto es de Chipre, y bueno, en el primer caso que ellos nos comentan, podemos ver una paciente de 66 años con diabetes, con mala circulación, retinopatía, tenía micro y macroangiopatías, su herida tenía 8 meses de evolución, en la que pues había sido también tratada sin éxito con distintos medicamentos y apósitos, y tenía un dolor que mencionaban en la historia, mencionan como un dolor que no cede con medicación. Realmente estaba bastante incapacitada por el tema del dolor esta paciente, y inician su tratamiento con Polymem. Pueden ver ustedes aquí una costra amarilla. Lo primero que sucede es que Polymem desbrida esta costra, empieza a modular esta fase inflamatoria. Ustedes pueden ver acá el dedo como realmente está bastante edematizado e inflamado. Pero pueden ver ustedes ya al 17 de febrero como la lesión ya es visible, ya no está este tejido, se puede apreciar realmente la dimensión de la lesión. Los bordes están muy bien cuidados, Polymem realmente hace un trabajo maravilloso allí. Y miren ustedes cómo esa inflamación empieza a ceder, realmente empieza a controlar y modular. Pueden ver cómo hay una reducción realmente importante ya para el siguiente mes.
en marzo. Pueden ver ustedes aquí como ya realmente está casi que resuelto el tema, lo cual es absolutamente concordante con la explicación de la doctora frente al pronóstico de cicatrización de las heridas. El tiempo de evolución se vuelve, pues en este tipo de lesiones, bastante importante. Algo importante que mencionaba este paciente era la escala de dolor. Cuando empezamos el tratamiento estaba en 10/10, y una vez empezamos a colocar Polymem, su dolor se dio tanto que le quitaron la medicación que tenía para el dolor. Aquí tenemos otro caso de esta serie de casos que hicieron. Este es un paciente femenino de 88 años, parapléjica, también con diabetes, tenía problemas circulatorios, insuficiencia renal, hipertensión, fue sometida a una amputación parcial por osteomelitis. Su escala del dolor estaba en 10/10. Esta escala sí bajó a 3 y ya a 0 en la tercera semana de tratamiento con Polymem. Pueden observar ustedes cómo se colocó acá el producto, cómo es algo tan sencillo realmente de manejar y de manipular. Y pueden ustedes acá para el 22 de septiembre observar cómo la lesión ha cambiado tanto. Realmente los bordes están perfectos, se ha empezado a reducir, el edema que había y la inflamación que había al comienzo ya no está. Ahí empieza a haber focos de tejidos de granulación y la herida realmente se mantiene muy limpia. Para el 13 de octubre, ya ustedes pueden ver inclusive en esta parte acá, es muy notorio cómo se ha ido cerrando y contrayendo, y puede verse ese tejido de granulación tan bonito que tenemos acá, lo que indica que pues ya está pronto de cerrar. Hay que seguirlo cuidando, y de hecho se siguió colocando Polymem hasta el final del tratamiento. Pueden ver ustedes acá el 8 de diciembre cómo se resuelve la lesión. Este caso es un caso interesante porque contamos con un paciente, vamos a decir, un poco juicioso. Es un paciente de 88 años, hipertenso, con insuficiencia renal, cardíaca, con sobrepeso y fumador. Un poco lo que nos contaba hace un poco nuestra doctora, que nos hablaba de esas condiciones, de esos factores que pueden ser modificables. Si no, él tenía pues, de ambos grupos, un fumador extremo, 2 paquetes diarios, no dejó de fumar. Y bueno, él tenía esta herida en su primer ortejo, una herida bastante exudativa, con una puntuación de dolor del 9/10. Se inicia su tratamiento, él tuvo tratamiento en casa, explicándole bien cómo debía hacerse los cambios de producto, cada cuándo debía cambiarse de Polymem. Pero lastimosamente, pese a que él no seguía las instrucciones, a veces se quitaba el vendaje y se dejaba días sin colocárselo, pues evidentemente hubo momentos como esta imagen donde hubo maceración de los bordes de la herida y también tuvimos un biofil importante. Y aún pese a todas estas condiciones que les comento que estaban como en contra del proceso, tanto por él, el cuidado y las comorbilidades que tenía, pueden ver ustedes cómo aquí para marzo ya empieza a disminuirse notablemente la herida. Hay tejido de granulación y hay una contracción. Los bordes de hecho están absolutamente sanos. Pueden ver aquí al 3 de mayo cómo se logra el cierre. En este caso siempre se utilizó el Polymem rosa, el Polymem clásico. Un cuarto caso de este grupo de estudios que nos comentan en esta revisión es este paciente, una paciente de 79 años, diabetes tipo 2, tenía ella entre sus comorbilidades un bypass de hace 5 años y una estenosis arterial femoral poplítea que se extendía hasta tobillo, que no era posible reintervenir. Habían otras características o situaciones que hacían que la paciente no pudiese ser sometida a cirugía y se hiciera otro bypass o algo adicional. Pueden ver, ella tenía una lesión de 16 meses de evolución, es decir, cuando la conocimos, cuando esto se conoció en esta institución, ya llevaba 16 meses de evolución con diferentes tratamientos y no tenía ningún resultado pues, favorable. Manifestaba el paciente tener una sensación de quemazón y punzadas constantes que no le dejaba moverse.
Bueno, inicialmente lo que se hizo fue cavitar, se colocó Polimen plata y después, bueno, el Polimen rosado. Se hizo un desbridamiento, el desbridamiento autolítico. Pueden ver ustedes acá cómo ya se empieza a liberar la herida y cómo empezamos a poder notar realmente cuáles son sus dimensiones. Se empezó a controlar esa fase inflamatoria desde el comienzo. Si ustedes miran las imágenes iniciales, pueden ver cómo realmente hay un edema importante. El color, de hecho, de la herida, de la piel de alrededor de. Y bueno, esto ya es controlado. Se desbrida ese tejido, se nivela sin dolor, obviamente porque fue un desbridamiento autolítico. Se quita esa infección, Polimen se encarga precisamente de barrer esa infección con sus versiones en plata, manteniendo limpia la herida y cuidando esos bordes de la herida para su cierre total, como podemos ver acá en la última imagen. Aún con el mal pronóstico de la estenosis como un factor de riesgo que no es modificable, ¿no? Otro caso interesante que tenemos acá para mostrarles es este es un pie diabético, lo titularon algo como el pie diabético que se salva de una amputación gracias a los apósitos de membrana polimérica. Esto fue en Suecia. Es una paciente de 51 años con una insuficiencia cardíaca congestiva, con pulso débil, con una herida grado 4, en la escala de Wagner. La paciente refería que todo había empezado semanas atrás con una ampolla en su dedo. Pero pues bueno, dado el estado en el que ella llega, los médicos, ella llega en este estado, en la primera imagen, los médicos deciden hacer una amputación transmetatarsiana, lo cual pues sí, se realizó y tuvo también una mala evolución. Obviamente la situación de salud, las comorbilidades que tenía el paciente y demás no ayudaban mucho. Se complicó esa amputación. Ustedes pueden ver acá a mayo 7 cómo está la lesión y se inicia allí. Estaban pensando en este momento en amputar el pie, pero deciden como última opción empezar a trabajar con Polimen porque en la institución habían escuchado, habían conocido algo del producto y entendían que tenía una muy buena capacidad de limpieza y curación, así que deciden hacer el caso con el paciente. Inicialmente se hicieron cambios diarios por el nivel del exudado que tenía, pero pues se logra un desbridamiento bastante importante y rápido. De hecho, ustedes pueden ver aquí a junio 7 cómo está la lesión. Les permito ampliarles un poquito. Pueden ver aquí ya cómo la lesión se encuentra diferente. Hay un tejido que nos muestra aquí granulación, todavía hay un tejido maltratado que termina siendo desbridado totalmente, pero pueden ver ustedes ya para agosto 7 el cambio importante y significativo. Ya acá hay unos bordes totalmente definidos, un proceso de granulación y proliferación in situ que termina con un cierre total el 7 de febrero. Y ¿qué nos mencionaban en este estudio que era importante de lo que ellos manifestaban? Hablaban de 3 factores importantes: la eficacia de absorción del exudado, la efectividad en el proceso de cicatrización aún con condiciones o factores no favorables, la facilidad de colocación y el cambio de la matriz. Realmente Polimen es un producto, ya lo vamos a ver más adelante, que es muy fácil de colocar y que tiene de hecho indicaciones un poquito diferentes a lo que estamos, digamos, normalmente acostumbrados, tanto que el paciente puede interactuar y ser partícipe en el proceso propio de curación, ayudando en algunos momentos, si así lo designa su médico tratante, por supuesto. Este caso es un caso que me gusta presentar y hablar mucho porque, bueno, fue hecho en Malasia y hablan de una herida neuropática que estaba estancada, drenante y que salió adelante. Realmente se pudo lograr su cierre a través de Polimen. Es un paciente femenino de 62 años con neuropatía. Mencionaba que se había lesionado con una grapa y no se percató de su lesión sino hasta un mes después de ocurrida el evento, el suceso. Y la herida al comienzo tenía un biofilm y un tejido desfacelado y calloso que pues evidentemente no iba a permitir un buen tratamiento, así que colocan Polimen evaluando 3 factores claves. De hecho, ellos hacen esta tabla dentro de su presentación del estudio del caso y hablan de el tejido necrótico, el tejido fibroso y el tejido de granulación.
Las curaciones a este paciente se le realizaron en casa y realizadas en la institución en 13 momentos específicos. Pueden ver ustedes en la gráfica, voy a ampliar un poco, pueden ver ustedes aquí en la gráfica cómo en el estudio, en el análisis visual que ellos hacían, el tejido necrótico en los primeros días empieza a quitarse, a liberarse, gracias al proceso de desbridamiento y de limpieza que hace Polymen. Pero no es solamente eso, también se ve cómo ese tejido fibroso que está aquí en amarillo empieza a disminuir y empieza también a quitarse de la herida, por decirlo de alguna forma, permitiendo también en paralelo desde febrero, casi que en la tercera revisión, que empezara a aparecer tejido de granulación y empezara a cerrar adecuadamente la herida. Esto hablaba de unos factores importantes que ellos mencionan y me gusta resaltar acá, y son la facilidad de colocación, la forma de retirarlo, lo rápido que es el proceso de curación dentro de las 3 fases que el producto de hecho maneja, ¿no? Durante todo el proceso de cicatrización en sus 3 fases, él es exitoso, él puede brindar en cada una de ellas aportes interesantes a través de sus componentes. En este caso, visualmente pueden ver en la parte superior cómo estaba la herida realmente y cómo al 18 de agosto termina ya el paciente con una lesión totalmente cerrada. De la misma forma, les quiero presentar este caso. Es una úlcera en pie diabético, una úlcera extensa con amenaza de amputación que fue cerrada con Polymen. Inicialmente se trató con Polymen plata. Es un paciente de 67 años, insulino dependiente, con múltiples comorbilidades no modificables. Su lesión inicialmente era una ampolla, lastimosamente no hay una foto de cuando empezó su problema. Realmente era una ampolla en su quinto dedo del pie izquierdo, que tuvo una muy mala evolución, llegó a 16 semanas, a 4 meses de mala evolución, y pues en un estado de fase inflamatoria absolutamente descontrolado, con necrosis, con infección, con exudado, con una descarga considerable, que terminó lastimosamente en la amputación de este quinto dedo, y que una vez hacen esa amputación, lastimosamente se complica también, y empieza a suceder esto que ustedes ven aquí en el 4 de junio, una lesión que se extendió posterior a esa amputación del dedo, que se complicó, que trataron con varios productos, pero no cedía, entonces deciden hacer, tal cual como la doctora de hecho nos mencionaba, el desbridamiento a tiempo es muy importante. En este caso no se desbridó con Polymen, lo desbridaron quirúrgicamente, lavaron con yodopovidonas y se inició el tratamiento con Polymen. Acá empezamos el tratamiento y pueden ustedes ver cómo empieza una vez que se libera ese tejido, se quita ese tejido necrótico, ese tejido esfacelado que había, y se coloca un Polymen como el que nosotros pusimos que fue plata, empieza a liberar, a sacar todo ese exudado, a controlar y tomar el control de esa fase inflamatoria que estaba bastante compleja. Y miren ustedes acá como ya hay tejido de granulación, los bordes perfectamente definidos, no hay visibilidad de tejidos desfacelados, el edema está controlado, de hecho la estructura anatómica se ve muy diferente, se ve más, el color de la piel de hecho se ve diferente. Pueden ver ustedes al 3 de julio que incluso ya acá hay puntos donde se ha cerrado la lesión y se ha reducido esos espacios considerablemente, manteniéndose sin inflamación, es decir, sin ese retroceso que es tan importante y sobre todo en pie diabético puede suceder que después de que pasa la etapa de inflamación, puede en su etapa proliferativa fácilmente echar hacia atrás, tener un retroceso si no se trata adecuadamente y si no se controlan todos estos factores que hemos visto. Acá el 16 de octubre pueden ver cómo ya está cerrada y finalmente el paciente pues con un zapato ya calzado. La paciente cuando empezamos el tratamiento manifestaba un dolor en escala de 8, tenía un dolor de 8 sobre 10, que terminó en una escala de 2. A la tercera semana, cuarta semana del tratamiento, ya la paciente no utilizaba medicamentos para el dolor. Bueno,
Algo que siempre me dicen es que fácil es colocar Polymen y sobre todo en estructuras como los pies, los dedos. Aquí tenemos algunas imágenes. De hecho, esta imagen de abajo de los dos pies es una imagen de un paciente de Argentina. Cortesía de él, no la facilito para podérselos mostrar a ustedes. Y pueden ver que tenemos, y vamos a verlo ahorita más adelante también, muchos tipos de Polymen dependiendo de las estructuras anatómicas y del tipo de herida y de lesión para que sea un proceso fácil y para que podamos tener cómo escoger lo mejor dependiendo de la lesión. Incluso acá les puedo mostrar en el borde inferior derecho las versiones de dedo, las versiones de finger que se comercializan y que hacen esto precisamente que ustedes pueden ver en pantalla. Y para esas úlceras chiquiticas, para, por ejemplo, las onicocriptosis, podemos utilizar estos acá que le puse encima, lo agrandé un poquito para que lo pudieran ver, pero viene muy bien porque tiene su adhesivo y funciona perfecto. Polymen es un producto sumamente seguro, es un producto que no tiene ningún agente tóxico, no tiene gluten, no tiene látex, es un producto que ha sido fabricado 100% bajo procesos ISO, que cumple con todas las normas de la FDA, de la Comunidad Europea, y de hecho con los registros sanitarios de cada uno de los países donde él tiene presencia, que en Argentina entiendo es ANMAT. Dentro de sus usos y aplicaciones, como podemos ver, se puede utilizar en infinidad de tipos de heridas y de lesiones, y por eso los múltiples códigos o presentaciones en las que él viene. Nosotros tenemos una versión rosa o clásica en distintos tamaños y formas. Acá pueden ver la versión finger y las versiones para dedo, precisamente para las uñitas encarnadas y otras lesiones, de hecho. Cuando no hay infección, cuando tenemos que utilizar las versiones en plata, tenemos también las mismas referencias y otras como esta que ven ustedes acá, que la llamamos rope o mecha, cuando tenemos en esas quistes como el que les mostraba hace un rato, o esos abscesos que es importante tratar de entrar, que parecen una especie de tunelcito y tenemos que entrar. Bueno, ahí ya tenemos la forma y esta viene de hecho reforzada para que no se vaya a quedar ningún pedacito, que es algo que siempre nos dicen. El Polymen siempre viene reforzado de forma tal que usted lo va a poder jalar, lo puede jalar con total tranquilidad, sin temor a que quede un fragmento o algo allá adentro. No, jamás va a pasarles eso. Tenemos las versiones Nursicare, que son específicas para los pezones agrietados, para lesiones en pezones, y algunas versiones en Sportware. Esta es la generalidad de lo que nosotros tenemos, algunas de las referencias en general. En algunos países hay todas, en otros, dependiendo de las necesidades propias de cada lugar, vamos a encontrar unas u otras referencias, pero siempre están a disposición para todos. Polymen es súper sencillo de utilizar. Dentro de su protocolo tenemos y siempre solicitamos que si es la primera vez que va a tener contacto con el paciente, con la herida del paciente, se lave la herida de acuerdo al protocolo que tengan en su institución. Una vez ya continúen con las siguientes curaciones, siempre les pedimos que y les contamos que no es necesario lavar, porque recuerden, él tiene un surfactante que se encarga de hacer esa limpieza. Entonces, no es necesario maltratarnos, no es necesario hacer una limpieza y una remoción de tejido de detritos manualmente, porque Polymen lo va a hacer. No es necesario añadir elementos como cremas, geles u otras sustancias sobre la herida. De hecho, pedimos que no lo hagan porque no es compatible con algunos productos como oxidantes o productos clorados. Y lo que hace es inhibir la acción de ambos procesos, tanto de la matriz como de la solución que se haya puesto. Además que recuerden que sus componentes actúan en conjunto, liberando la herida de toda la situación de tejido desvitalizado, facelado, de humectación, en fin, todo lo que él necesita se lo va a aportar y todo lo que no debe estar, él lo va a limpiar. No es necesario colocar nada adicional. Siempre les pedimos, y una indicación es que se debe cubrir perfectamente la herida. A veces vemos que colocan matrices o apósitos en general y los dejan muy al borde de la herida y esto realmente deja zonas
que no están cubiertas, como acá en esta imagen, y puede dañar y maltratar ese tejido sobre el cual queda en el borde, ¿no? Entonces siempre la indicación es coloquemos el producto y en nuestro caso nuestra matriz por fuera, protegiendo totalmente para que pueda realmente ser aprovechado todos los beneficios que él tiene sobre la lesión. Se pueden sujetar los apósitos con las matrices, perdón, con algún medio de fijación que tengan, si no están utilizando una de las versiones que tienen adhesivo, como en el ejemplo acá le hacen una especie de marquito. Algo importante que podemos hacer es demarcar el área de la herida. Si nosotros vemos visualmente cómo está la herida, podemos sobre el apósito hacer este tipo de marcaciones. Y esto nos va a permitir entender y tener claridad de cuándo llega, ya está saturada totalmente y cuándo llegó al borde de la herida para poderlo cambiar. Es una sugerencia que hacemos y siempre pedimos que no dejes que llegue al borde de la herida. Cuando ya vemos que al borde del apósito, cuando vemos que está a 1 centímetro, por eso la cuadrícula, es el momento de cambiar. Si lo viéramos en una de las matrices, aquí yo tengo una, lo que hicimos fue precisamente demarcar. Cuando ustedes acá podemos demarcar simulando que está fuera la herida y antes de que llegue aquí a los bordes, pues es el momento de retirarlo, de cambiarlo. Ya ahí sus componentes pues no están haciendo nada porque ya está totalmente saturado y es el momento entonces de hacer ese cambio. Por ejemplo, acá tenemos un visual de cómo se ha saturado y cómo ya aquí sobre estos bordecitos pues es momento de hacer el cambio, de retirarlo. En conclusión, podemos hablar de que es una matriz diferente, es algo distinto a los apósitos que de pronto podemos conocer que hay en el mercado, que también son buenos, por supuesto, pero esto es algo diferente, por 3 cosas claves: su composición, el modo de acción y el proceso de aplicación. Es importante, en resumen, mencionar que siempre va a focalizar esta respuesta inflamatoria en el sitio de la lesión, por lo tanto va a permitir un avance rápido hacia las siguientes fases para que pueda cerrar en tiempos adecuados las lesiones. Disminuye esa actividad nociceptiva, es decir, va a trabajar sobre el dolor, por lo tanto los pacientes siempre les van a mencionar que su escala de dolor ha bajado y que sienten de hecho confort y alivio cuando se les coloca Polymen. Siempre va a reducir el edema, entonces por lo tanto dolor, comezón y ardor van a estar controlados. Va a restaurar y acelerar ese proceso de cicatrización y es un producto costo-benéfico porque por una parte le va a mejorar la calidad de vida a su paciente y mejora también esa calidad de atención al ser un producto tan sencillo de utilizar que no requiere de otros elementos para ser colocado, pues realmente se vuelve un proceso sumamente sencillo, sumamente fácil de utilizar, que de hecho en algunos casos los pacientes mismos, como les comentaba, la prescripción y la guía de sus médicos tratantes, de todo el grupo que le esté ayudando y le está aportando en el proceso, pues puede hacerlo desde casa sin ningún problema. Quiero despedirme dejándoles esta frase de Rockefeller que dice: no tengas miedo a renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso. Y pues bueno, muchísimas gracias por este espacio, a Sofitec, a Deportpie, a todos los que nos están acompañando en este momento. Y pues bueno, creo que si tienen alguna pregunta, no sé si en el chat se activaron preguntas, pero pues aquí estamos para responder sus dudas. Tenemos una pregunta que dice, con motivo del cambio del apósito es de acuerdo a la secreción. Al transcurrir los días, ¿se mantiene el efecto analgésico y de control de la inflamación o se va perdiendo con los días? No, el producto va a mantener todos sus componentes activos y funcionando hasta que el apósito llegue a su punto de saturación. Una vez él ya está saturado, pues ahí ya, de hecho, tiene todo contenido y no va a poder seguir haciendo una acción. Por eso es importante también cambiarlo a tiempo. Pero mientras esté el mismo apósito y no esté saturado, va a seguir teniendo el mismo efecto. Por supuesto, si él no se satura, va a seguir teniendo su efecto claro, va a seguir limpiando, va a seguir modulando la inflamación, va a seguir con todo lo que esto conlleva y va a seguir activando el tema para que no haya dolor, por supuesto. Nos preguntan si sirve para onicocriptosis, que vos ya lo dijiste. Sí, claro que sí.
hay un código en especial que se usa, que es el que más se usa por el tamaño, que es como si fuera una curita impermeable. Exactamente, sí. Es el que les mostraba. Acá en la pantalla se ve un poco grande realmente. Permítanme, les muestro. Es este, el que está sobre el piecito. El que tú estás diciendo, el código que estás mencionando es este. Este realmente aquí se está viendo grande porque lo hice visualmente grande. Pero él es pequeño, él es realmente como para la uñita, pequeñito. Bueno, si no hay más preguntas. Flor, ¿puedo 2 minutitos hablar? Sí. Sí, Gustavo. ¿Cómo les va? ¿Cómo está Flor? Buenas noches. María Florencia, hola, por fin te puedo conocer, doctora. Alexandra, también un gusto nuevamente estar con ustedes. Muy bueno todo lo que dijeron, muy entendible. Aprovecho a saludar a Sonia Bauer, que es una excelente podóloga de Brasil y compañera de la Asociación Latinoamericana de Podología. Con respecto al tema de la onicocriptosis, que es un poco lo que más nosotros vemos, es muy importante que vos dijiste algo muy importante, que es que después que retiramos esa injuria, esa espícula y que hay una herida, que no le pongamos nada, o sea, que directamente le coloquemos el apósito, ¿sí? Porque en realidad todos los colegas están acostumbrados que luego de sacar la espícula, poner o alguna crema antibiótica, algún polvo cicatrizante, o usar agua blanca de Codex como para usar de hemostático. Y en realidad, bueno, yo a partir de que empecé a usar los parches de Polymen, que para mí son fabulosos, directamente después que saco la espícula y bueno, hago un buen legrado y veo que no quedaron restos de uña ni nada, automáticamente le pongo el parchecito ese que parece como una curita autoadhesiva, le informo al paciente lo que tiene que hacer y dejárselo, y la verdad que tiene unos resultados excelentes en realidad. Por eso yo los invito a todos los colegas a que los utilicen, porque ahorramos otro tipo de productos y estamos ante un producto como el parche que tiene muchísimos beneficios. Gustavo, una pregunta, en tu experiencia, ¿cuánto lo dejás, cuántos días lo dejás? O sea, obviamente no puede mojarse el pie. Mira, normalmente cuando nosotros hacemos un tratamiento conservador, ¿qué significa el tratamiento conservador? Es el retiro de esa injuria, de la espícula, si es una onicocriptosis bilateral o onicocriptosis de un quinto grado, que viste ya hay pus, hay inflamación, hay granuloma, bueno, normalmente se saca la espícula, se hace toda la curación, queda a criterio a cada uno de los colegas si retira o no el granuloma. Normalmente el granuloma, después que vos retirás la espícula, se auto-reabsorbe, otros sé que utilizan cemento quirúrgico, bueno, cada uno tiene su técnica, pero en realidad el tratamiento conservador es: retiro la espícula, pongo agua blanca de Codex, se utiliza como hemostático, después pongo alguna cremita antibiótica, gasita, lo mando a la casa, le digo, mira, dejaste la gasa 1 o 2 días para que no se infecte, al tercer día retirás, te lavás con agua y jabón blanco y vemos. Si a la semana cicatrizó, vení y hacemos un seguimiento. En el caso de Polymen, yo le pongo directamente el parche, me evito todos esos procedimientos, le digo que se lo deje por lo menos 1 o 2 días, que lo puede retirar al capuchón o la curita, y en todo caso se puede lavar, higienizar, se seca muy bien y se lo vuelve a colocar, que va a seguir con el efecto. ¿Sí? Tiene muy buenos resultados. De hecho, todos los pacientes que yo estoy atendiendo ahora les hago ese mismo procedimiento y no tuve ningún inconveniente. Nada, perfecto, Gustavo. Hay que escribirlo nada más ahora, la evidencia. Está bien, sí, con Flor, bueno, ya hemos... Lo que pasa que a veces, Flor, las dos, a veces vos estás trabajando y en ese momento que tenés que retirar la espícula y que el paciente acuse un poco de dolor, porque todos sabemos que hay pacientes que tienen un umbral de dolor muy bajo, otro muy alto. Algunos es doloroso por donde lo mires. El otro día vino un médico con una uña encarnada y ni bien fui a agarrar el alicate y ya dijo, ay, no me toqué. Digo, pará, todavía ni te toqué. Bueno,
Por eso, entonces en ese momento ponerte a filmar y todo es un poquito complicado. Pero bueno, No, fotos, no, eso es sí, en fotos la después. medida, exacto, en la medida que podamos hacer el antes y el después es buenísimo. Exacto. Así que nada, yo los invito a todos a las que 6:30. lo utilicen. Gustavo, compartimos nosotros estas preguntas. Mirá, es para... Acá, acá, ¿podés volver a poner, Ale, la placa donde muestra en qué se puede usar Polymem? Para allá iba. Claro que sí. Gustavo, muchísimas gracias por Gracias tus a vos, comentarios. Alexandra, por favor. No. Voy a ponerles la diapositiva. No. Ay, qué pena. Hay alguien que tiene el audio prendido. La colega que se llama Parece que Galaxy quedan A7, yo es original yo- como se yo llama, tuve. Galaxy A7. Si puede cerrar el micrófono, se lo voy a agradecer. Perfecto. Dentro de las preguntas creo que nos están consultando esta diapositiva, María Florencia. Exacto, sí, los usos de Polymem, todos, Perfecto. en realidad. Esa Perfecto. información también la pueden encontrar en la página después si alguno se queda con alguna duda. Exacto, ya iba a ir yo. Polymem, quiero contarles que es un producto que pueden utilizar en casi todo tipo de lesión que ustedes de pronto estén pensando. Algunas de las imágenes que les mostré hoy, obviamente nos enfocamos mucho en pie diabético, pero se puede utilizar desde pacientes quemados, heridas de espesor total, parcial, sitos donantes, todas las úlceras, en lesiones por radiaciones, en golpes, en equimosis, en trauma cerrado también se puede utilizar, porque él por capilaridad también actúa, entonces viene muy bien. Algo que estaban preguntando, alcancé a leer, es sobre si tiene algún indicador. Es. Él tiene, voy a ver si alcanza a verse aquí en la pantalla. La película semipermeable que él tiene te sirve de indicador. Cuando él empieza a saturarse, empieza a mancharse. Cuando él ya llega al total de saturación, de acuerdo al tamaño de la herida, vamos a suponer que la herida sea esta cuadrícula, cuando ya todo esto está saturado, es el momento de cambiar. De hecho, en la imagen que tenemos en la presentación, la voy a mover lo más que pueda, es esto. Él empieza a tornarse de otro color cuando empieza a hacer su proceso total de saturación. No te va a cambiar de color, vamos a suponer que terminó de hacer la absorción y ya está saturado. Él va a quedar así y pues es el momento de cambiar. Por eso, la indicación que nosotros, o la sugerencia que siempre hacemos es, tenga en cuenta la forma de la lesión y si lo puede marcar, es mejor para que usted visualmente pueda también tener claro cuándo es el momento de cambiar. Y digamos que no se hizo esta marca por alguna situación en la cuadrícula. Lo ideal, por eso trae esa cuadrícula, es no dejar que llegue al borde. La idea sería respetar ese último cuadrito, esta última hilera de cuadritos y esta última hilera de cuadritos. Ese es el momento adecuado para retirarlo. Frente a cómo se retira, normal, si lo tuviéramos acá, simplemente vamos a retirar los adhesivos que lo estén fijando y lo levantamos. Y de esa misma manera, simplemente vamos a coger uno nuevo y vamos a colocarlo y a fijarlo con el sistema de fijación que estemos utilizando de acuerdo a la piel del paciente. No es más nada lo que se debe hacer allí. Vi también que nos están preguntando si se consigue en Chile, en Brasil y en otros países. Sí, claro, hay muchos países donde Polymem se comercializa. A través del chat de Podología o a través de hecho de Florencia, nos pueden contactar, le pueden poner un mensaje y ya nosotros los direccionamos con el país correspondiente, con la empresa, con el distribuidor de cada país para que les puedan brindar servicio. Y en Argentina, pues a través de Florencia, pueden a través de sus redes sociales. De hecho, acá hay una última diapositiva donde está su teléfono y con ella se pueden comunicar y ya pues hablar sobre el producto y las necesidades puntuales que ustedes tengan. No sé si hay alguna otra pregunta, Flore. Un solo detalle que quería decir con respecto a que mostrabas cómo se mancha el apósito, no sé si lo dijiste bien, es que cualquiera de las planchas se pueden recortar. La idea es ajustarla a la medida de la herida. Claro que sí. Que lo mencionaba al comienzo y es precisamente esa característica que él tiene de ser conformable. Yo le puedo dar la forma que yo necesite. De hecho, yo tengo aquí unos que corté. Este no es el tamaño, este era un tamaño grande y lo corté. Fíjense aquí, de hecho, la forma que tiene, ¿sí? Como un abanico. Y todas las referencias de Polymem, tanto las versiones en plata como las versiones rosas, les podemos dar la forma que nosotros queramos.
Adicional a eso, algo importante es que también podemos utilizar, dependiendo del exudativo que esté la herida, la versión clásica que, miren, es más delgada, o podemos utilizar una versión Max que es un poco más gruesa y está hecha así precisamente para poder hacer una contención adecuada del nivel de exudado que tenga la herida. Entonces, realmente es un producto versátil que les ofrece muchas características, que les ofrece muchas formas de utilizarlo de forma sencilla, para darle la forma al tamaño de la herida, a la lesión que tenemos, y de hecho que viene también en todas esas presentaciones que les mostraba para que sea fácil. Si necesitamos cavitar, como algunos de los casos que yo les mostraba, pues de hecho ya viene así precortado para que usted simplemente pueda retirar el pedacito, digamos, que necesita para poderlo introducir sin problema, y ya utilizar algunas de las otras versiones dependiendo del tipo de lesión, si hay infección o no, utilizará plata o rosa para ponerlo como apósito secundario si lo amerita. Si no, recuerde que él también rellena y expande, entonces no es necesario a veces cavitar, hay que evaluar muy bien el nivel de la herida para saber cuál referencia utilizar. Y para eso, pues obviamente estamos nosotros, siempre nos pueden consultar al respecto. Déjame decirte, Flor, también que es interesante para aquellos pacientes que a veces, sobre todo diabéticos, que vienen con ese dolor o con esas metatarsalgias, con durezas debajo de los metatarsianos, porque evidentemente también hay un problema de malas pisadas, y que cuando vos haces todo el trabajo te encontrás con que hay pequeñas heridas abajo, y que de pronto el parche viene muy bien y es excelente, y como dice Alexandra, es muy fácil de colocar. Es muy, muy interesante, a tal punto que yo el domingo el otro, empiezo un taller con una linfoterapeuta de Uruguay, que es una excelente docente, que es Maguela Mosquera, sobre todo lo que es el drenaje linfático y la podología y lo que es el linfedema y todo, y ella me pidió por favor que hable también de todo lo que son los parches de Polymem, porque vos sabés que en todo lo que es el linfedema, el drenaje, hay personas lamentablemente que, bueno, que acusan esa patología y tienen muchas heridas, muchos principios de úlceras en sus piernas o así, y bueno, también vamos a hablar un poquito de ese producto. Y aprovechando, vuelvo a reiterar que creo que está por ahí Sonia, si podés, Sonia, abrir el micrófono. Sonia en Brasil se dedica mucho a todo lo que es onicocriptosis y pie diabético, así que creo que para ella también es muy importante el parche de Polymem. Hola Sony, ¿cómo te va? Te mando un beso. Olá, amigo. Buenas noches. ¿Tudo bien? Tudo bien. Habla en español, que sabes hablar muy bien. Sonia, le vamos a pedir al distribuidor de Brasil. Poquito. Le vamos a pedir al distribuidor de Brasil que se ponga en contacto con ustedes. Sí, Claro que sí. Ok. Florencia, a través tuyo, Sí. que nos envíen sus datos y por supuesto te estarás llamando, Sonia, para poder hablar ya en detalle sobre el producto y las necesidades puntuales que tenga. Muy Bueno, interesante, muy interesante. Muchísimas gracias por estar. Para nosotros ha sido súper agradable este espacio. Y bueno, pues estamos siempre a disposición. Qué rico que nos hayan acompañado, una audiencia bastante concurrida. Y pues bueno, cualquier cosa, estamos aquí para servirles a través de Florencia y la doctora María Florencia nos pueden contactar. Y aprovecho para agradecerles a ustedes por esta bonita invitación. Les deseo a todos un feliz resto de tarde, una feliz noche.